Ya ustedes piensen, no, le han hecho la cirugía, de repente vas a ver una deformidad. Ya, eso sabes. ¿Qué más tienes que indagar? Radioterapia, sobre la radioterapia. ¿Qué vas a preguntar en la radioterapia? ¿O qué es lo que el paciente va a saber dónde ha sido irradiado? Entonces tú le vas a preguntar, ¿qué locales han sido irradiados? Mandíbula, maxila, rama, región parotidia, etc. Eso es muy importante saber, porque ustedes ya van a saber la proximidad que puede haber tenido esa radiación y qué estructuras pueden estar dañadas. ¿Qué más? ¿Cuál es la dosis de radiación que el paciente ha recibido? Si el tratamiento ha sido diario. Normalmente existe una dosis total de radiación. En cabeza y cuello se utiliza de 60 a 65 grays. Esas dosis, el cirujano de cabeza y cuello lo divide. Entonces, ustedes tienen que preguntar, ¿cuál es la dosis mínima de radiación que recibiste diario? ¿Y cuál es la dosis máxima de radiación? Es necesario saber dosis mínima y dosis máxima de radiación. Si yo tengo un paciente que ha recibido 35 grays de radiación total, ¿qué es lo que dice la evidencia científica? Que es un paciente que no tenga mucho riesgo a complicaciones. Y va a ser importante si ustedes desean extraer un diente, colocarle un implante, realizarle un procedimiento. Pero ¿qué pasa? Dice, no, doctor, yo tengo 70 grays de radiación recibida. Ustedes con confianza harán ese procedimiento y yo creo que no. Entonces, por eso es importante. Anoten eso, ese examen. ¿Ya? Campos cérvico-faciales bilateral. Bueno, aquí tenemos que considerar los efectos colaterales en todos los tejidos, como os he mencionado, y las complicaciones que puede causar esa radiación. La radioterapia causa caries de radiación, causa serostomía, causa mucositis, la boca seca, inflamación a nivel de la mucosa oral, el paciente le duele demasiado, come los alimentos, le duele demasiado. La serostomía propia ocasiona disminución, pues, ¿no?, del mecanismo de defensa en la boca. El paciente va a tener, pues, probablemente infecciones, ¿no?, problemas periodontales, etc. La afección que también ocasiona estrismos, los músculos pues se contraen demasiado, el paciente no consigue movilizar adecuadamente la boca, es difícil tratar a un paciente oncológico porque no puede abrir la boca, ¿ya? Alteraciones dentales y faciales de acuerdo ya a la resección que se ha realizado. Las complicaciones más tardías, la complicación más tardía es esta, la osteoradionecrosis. Todo cirujano bucal y maxilofacial tiene miedo de tratar a un paciente con osteoradionecrosis porque es una complicación bien agresiva. La caries de radiación se observan de esta forma. Se observa, pues, ¿no?, hay desmineralización porque la radiación también ocasiona daños, pues, a nivel del esmalte, a nivel de la región cervical, pacientes ya con problemas periodontales. Estos dientes empiezan a romperse, desquebrajarse, ya el paciente va perdiendo esas características estéticas, ¿no? Esto es lo que se puede ver en pacientes con radiación, caries de radiación, llegan a desgastarse tanto, ¿no?, que pierden pues esa densidad que deberían tener los dientes. Son dientes pues bastante macíos, bastante blandos, y una afección grave sería la osteoradionecrosis. Hablando de osteoradionecrosis, se refiere al hueso necrosado por la radiación que el paciente ha recibido. ¿Cómo se ve el hueso? Observen pues ese color bastante oscuro, y el hueso pues se mantiene expuesto hasta por un periodo de 8 semanas. Si ustedes ven esta exposición ósea, no cicatriza, el paciente va a sentir dolor también. Cuando el paciente tiene esta exposición ósea, ya no va a cicatrizar, el tejido solamente se va a continuar separando. Ya este hueso es un foco de infección, es un hueso necrosado, es un hueso que va a inducir a infección, el paciente puede tener secreción y problemas graves del proceso de cicatrización. Entonces, memoricen esta imagen porque puede haber pacientes que tengan
procedimientos o características óseas de esta forma. Aquí quiero hacer un destaque, porque estamos hablando de pacientes oncológicos que pasaron cirugía, radioterapia y quimio, pero también existen pacientes que pueden presentar esta característica ósea de necrosis, aquellos que están tomando bisfosfonatos, que son medicamentos que se utilizan también en pacientes que tienen, por ejemplo, cáncer de mama, próstata, ya de forma más sistémica. Esos medicamentos lo que va a hacer es también de forma indirecta necrosar al hueso. Histológicamente es lo mismo. Si yo mando esta prueba al histopatólogo, me va a indicar que es osteonecrosis, pero no me va a decir si es osteoradionecrosis o una osteonecrosis. Es decir, si se ha causado por los medicamentos o se ha causado por la radiación. Las características histológicas son las mismas. ¿Ya? Es por eso que es importante observar esta imagen, memoricen esta imagen. Si ven una coloración así, entonces sospechen de esas dos probabilidades. ¿Ya? La patogénesis fue descrita en 1983, el doctor Marx. Dicho sea de paso, este tema de rehabilitación oncológica yo lo aprendí de justo un discípulo de Marx, que fue mi orientador en la maestría, en el doctorado, y el manejo en este tipo de pacientes pues fue bastante directo. El doctor Marx pues está en Suiza, ¿no? Y allá pues los tratamientos de rehabilitación oncológica son bastante adecuados, de inicio a fin. El paciente sale del hospital pues totalmente rehabilitado. ¿Qué es lo que observó Marx? El tejido necrótico era hipóxico, hipocelular, hipovascular y se creaba fibrosis. ¿Qué pasa? Que no había sangre, al no haber sangre no había aporte sanguíneo, ¿no? Y ese aumento de radiación hacía que las estructuras empiecen a densificarse y la fibrosis pues generaba también obstrucciones, e incluso en los pacientes con trismus se observa demasiada fibrosis. Por eso que no pueden abrir la boca. Los pacientes con radiación que empiezan a tener trismus no pueden realizar movimientos de abertura adecuados. Entonces ahí se observa también que hay fibrosis. ¿Y qué es lo que puede desencadenar una osteoradionecrosis? Justo como les comenté, ustedes ven un dientecito, dicen, no, eso lo saco con la pinza, pero eso puede desencadenar una osteoradionecrosis, ya una simple extracción. La mayoría de pacientes que vienen a osteoradionecrosis es por una extracción. Yo tuve varios pacientes que llegaron a mí por extracciones mal hechas. La verdad no era mal hecha, era que el profesional no sabía cómo extraer el diente a un paciente oncológico, porque no es el mismo protocolo que se utiliza cuando ustedes realizan la extracción. En un paciente oncológico la extracción tiene que hacer que la estructura ósea del paciente demore menos tiempo en cicatrizar, porque ya es una estructura dañada. Si ustedes normalmente cuando extraen un diente, ¿no? Ya extraen, limpian el alveolo, suturan y queda. En un paciente oncológico no es así. En un paciente oncológico, si ustedes tienen bordes elevados, realizaron la extracción, tienen los bordes, no pueden suturar de forma directa, tienen que bajar todo ese hueso que quedó pues libre, toda la tabla vestibular, toda la tabla lingual. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que el paciente no pierda tiempo en cicatrizar esas paredes. Entonces, en estos pacientes se tiene que ser bastante agresivo con las extracciones. ¿Ya? Hay microorganismos que se desarrollan por la propia infección. Y estas características, pues no, de hueso ahí quebradizo algunas veces. Este hueso es expuesto, ¿ya? Se observa así con infección. Se puede observar pues en la región posterior, a nivel del túber, se encuentra en la parte lingual, a nivel del trígono. Son zonas en las cuales están en contacto con los alimentos. Por eso es que la zona lingual, por ejemplo, es una zona que sí se observa popularmente ahí osteoradionecrosis. También por la disposición ósea, es un hueso más denso. Pacientes que tienen exposiciones ahí pueden tener contaminación con el seno maxilar también. Hay pacientes que quieren realizarse la instalación de implantes. Si
para que le extraigas un diente, le has ocasionado osteoartritis, para que le instales un implante va a ser peor si es que no has realizado pues un seguimiento adecuado en estos pacientes. Puede ser bastante agresivo porque si vemos que de repente está así, ¿no? El paciente puede evolucionar así. Puede evolucionar así porque esto es bastante progresivo y lo peor de esto es ocasionar una fractura patológica. El hueso se fractura. ¿Qué hacer ahí? ¿Qué se imaginan que se podría hacer aquí? Ya un hueso fracturado. Lo que normalmente pues que placa, tornillo, ya está. Ni placa ni tornillo. Cuando el paciente tiene esta fractura, incluso por eso es para el cirujano bucal y maxilofacial es bien complejo, porque no se trata de fijar el hueso nada más. En estos pacientes ya los tratamientos se vuelven bien complejos y lo que se tiene que hacer es remover todo el tejido necrosado y colocar un injerto de microvascularizado de peroné más placas y tornillos. Y ese injerto microvascularizado tiene que estar unido a la arteria carótida. Entonces, ya se imaginarán que aquí se entra pues cirujano de cuello, cirujano vascular, cirujano bucal y maxilofacial. Entonces es un equipo que envuelve la rehabilitación de estos pacientes. Yo perdí pacientes para rehabilitar así en el Perú porque no encontré un cirujano vascular adecuado aquí en el Perú. Y el único que quería operar, bueno, le llamé al doctor en la clínica Delgado y él me indicaba que ya no hace anastomosis de arterias porque dice que los casos que él está manejando fracasan. Y en Brasil pues se trabaja de forma conjunta. Yo lo hago allá con cirujanos vasculares, cirujano de cabeza y cuello que hace también la remoción del peroné. Pero allá en Brasil existe una residencia en cirugía vascular, ellos hacen 3-4 años de residencia uniendo arteria. Aquí hacen un curso de 3-4 meses y ya dicen ser vasculares. Entonces por eso es que fracasan los casos, ¿ya? Entonces no hay forma de poder atender a esos pacientes. Una propuesta era llevarlo a Brasil, operarlo, pero le sale demasiado caro. Entonces perdió pacientes así, bueno, y los tratamientos que acostumbraban a hacer incluso algunos colegas era colocar placas, tornillos, pero eso volvía a necrosar. ¿Qué es lo que se tiene que entender en estos pacientes? Recuerdan que Marx describió que el hueso era hipocelular, hipovascular, hipóxico. Entonces, si tú tienes un hueso hipóxico, ¿cómo vas a colocar placas y tornillos y esperar que la mucosa lo nutra? Ahí es donde tú tienes que utilizar un injerto microvascularizado, un hueso sano, una arteria que vaya anastomosada a una arteria principal. Entonces ahí tú vas a tener hueso sano y vas a vincular con unas placas y tornillos pues los restos de hueso que sí está sano, ¿no? Entonces de esa forma es el padrón oro para tratar a pacientes oncológicos cuando tratamos pues fracturas patológicas, ¿ya? Los casos son complejos, pacientes con deformidades, las condiciones orales, pero eso también es un problema que tienen los médicos, porque la vez pasada tuve un paciente que vino con su mamá, curiosamente era médico, el que la acompañaba, su hijo, la señora, y la señora pues tenía focos de remanentes en la boca y había pasado radioterapia. Y lo que buscaba era eso, rehabilitarse la boca. Y yo le cuestioné, ¿no?, de todo lo que justo les estoy mencionando, dosis de radiación, dosis mínima, tipo de radiación. El médico, el doctor me dijo, oye doctor, ¿y usted por qué pide eso? ¿Usted qué le interesa para acá usted a realizar la radiación? Se puso prepotente. Lógicamente yo no lo atendía al paciente ni a él, ¿no?, porque existen muchas veces limitaciones para poder atender a un paciente y que se deja atender también. Los médicos son un poco prepotentes con esto porque no entienden que la rehabilitación de un paciente oncológico corresponde a entender también qué ha pasado antes, ¿no? El problema que tienen los médicos, inician un proceso oncológico y ni siquiera le indican al paciente que vaya a limpiarse la boca. Esto se tiene que hacer antes. Si el paciente es un paciente oncológico,
tiene que extraerse todos los dientes que tiene que extraerse, tiene que curarse todos los dientes, tiene que sanearse la boca por completo para que recién inicie un tratamiento oncológico. Porque si nosotros ya tenemos complicaciones después de la radiación, imagínense con una boca totalmente contaminada. Entonces, yo lógicamente a ese paciente le indiqué incluso tratamientos o exámenes que me permiten ver cuál es la cantidad incluso de radiación ahí en el cuerpo, medicamentos también como bisfosfonatos, todos los medicamentos que podrían afectar, incluso medicamentos son utilizados durante la quimioterapia que también pueden causar problemas. Entonces todos esos exámenes y hasta incluso ya cuando él me preguntaba de alguna opción de tratamiento, yo le indicaba pues que es probable que se maneje como oxígeno hiperbárico, que es un oxígeno pues que el paciente recibe a unas 2.3 atmósferas de presión para mejorar la vascularización. Y vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Pero el doctor decía, doctor, ¿pero cuánto voy a gastar por eso? Cada sesión es 1000 y tantos soles de oxígeno hiperbárico. Imagínense unas 30 sesiones. Lógicamente se desanimó, pero se tiene que manejar de formas muy específicas estos casos, ¿ya? Por eso que algunos ya abandonan al paciente porque no ven resultados. Los medicamentos que pueden causar necrosis, aquí les comenté de los bisfosfonatos, observen, pueden tener las mismas características de necrosis. Exposiciones amplias de hueso. Aquí es bien difícil que tú puedas realizar incluso pues un procedimiento simple. Algunas veces cuando son bien pequeños lo que se puede hacer es realizar pues utilizas una lima, una corticotomía y vasculariza la región. Entonces lo que se tiene que procurar es que el hueso esté vascularizado. Ese es un parámetro de medida ahí. Existe una opción de tratamiento, el oxígeno hiperbárico. Este oxígeno hiperbárico va a ayudar a que el paciente pueda tener mejor vascularización porque las expresiones de oxígeno al cual el paciente ingresa va a permitirlo pues que las células se dividan más rápido, que haya una hipervascularización, esas presiones de oxígeno inducen a la cicatrización. Y en un paciente con osteonecrosis o con osteoradionecrosis tenemos todo lo contrario. Entonces, esto es una opción de tratamiento adyuvante, el oxígeno hiperbárico. Y si hay en Lima, yo tengo varios pacientes que han indicado oxígeno hiperbárico, los tratamientos los he hecho de forma muy excelente, me sirve bastante como tratamiento adyuvante, a pesar que yo tengo un artículo publicado sobre esto que me ha demostrado que no es un tratamiento que me determine el éxito del procedimiento, pero sí me ayuda. A pesar de mis resultados lo utilizo porque sí me ayuda bastante el oxígeno hiperbárico en este tipo de rehabilitación. Lo que se hace en estos casos, por ejemplo, una paciente tenía aquí un pequeño campo de necrosis, ella pasó 20 sesiones de oxígeno hiperbárico. Si yo no le hubiera indicado oxígeno hiperbárico, no hubiera tenido ni siquiera sangrado. Para eso utilizo oxígeno hiperbárico, porque cuando ya realizo la apertura, tengo sangrado, está sangrando. Eso es lo que emociona cuando tú realizas la resección en un paciente oncológico. Porque si no hay sangrado vas a tener que remover. Yo al principio le dije voy a remover todo tu maxilar porque es un hueso necrosado, pero se obtuvo sangrado y un pequeño elemento no sangrado, pues no se identifica rápidamente la cirugía que tenemos que remover ese hueso necrosado ahí. Los restos estaban sangrando, entonces eso permite pues que el paciente no pierda toda ese maxilar, porque en estos casos, así como el cirujano de cabeza y cuello remueve todo el tumor, ya cuando hay una osteoradionecrosis nosotros tenemos que remover todo el hueso que no sangra, porque es un hueso necrosado, y si dejamos hueso que no sangra va a recidivar, va a volver a haber una necrosis ahí. Entonces lo que se hace es remover el hueso necrosado. Y aquí en esta paciente utilicé un injerto, me gusta utilizar el plasma rico en plaquetas que auxilia bastante en la regeneración ósea. Se puede utilizar, es propio del paciente.
no se debe utilizar biomateriales, huesos articulados, no se puede utilizar, ¿ya? Entonces, ya ese hueso es pues no, totalmente quebradizo, ¿no? Se remueve por completo, se tiene que alisar las paredes, no se tiene que dejar borde demasiado pues afilado, porque eso daña también la encía, disminuye el tiempo de que el paciente pueda cicatrizar. Entonces eso puede generar. Ahora, una vez que tienes un paciente con estos cuadros de necrosis, ¿cómo lo rehabilitas? Se ha diseñado o se ha desarrollado los implantes extraorales, los implantes intraorales. El doctor Branimar, que es precursor de esto. Nosotros los cirujanos utilizamos titanio, placas de titanio, tornillo, para fijar segmentos y principalmente para poder pues, unir o desarrollar estructuras en las que ya no existen. Esos implantes dentales se ha creado justamente para eso, porque un paciente que pierde una estructura amplia en la mandíbula, ¿cómo le haces una prótesis removible? ¿Cómo le haces una prótesis total? Necesitas tener superficie, estructura para poder desarrollar unas prótesis convencionales. Y justamente como no se puede realizar unas prótesis convencionales, ahí nace esta opción, los implantes dentales. ¿Ya? Este es un artículo que he publicado en la revista más importante del mundo, en la JOMS, en la cual menciono que si es posible rehabilitar a pacientes con implantes dentales, a pacientes oncológicos. La tasa de suceso es bastante alta cuando se rehabilitan pacientes oncológicos. Aquí se indica pues, ¿no? que muchas veces es temerario hacerlo, pero cuando se tiene criterios adecuados sí se puede rehabilitar a los pacientes. Dentro del estudio, el 91.5% de los pacientes, hasta el promedio fue de 10 a 15 años, que tuvieron pues una tasa de sobrevivencia de los implantes de ese porcentaje, es decir, bastante alto. ¿Ya? El momento de instalar los implantes en estos pacientes es, si tú sabes que el paciente ya va a ser sometido a radioterapia, ya el paciente tiene una resección, es el momento para instalar los implantes y no después de la radiación. ¿Ya? Entonces, antes es mejor. Hasta incluso durante la cirugía de resección del tumor, ya se puede instalar los implantes. Y ahora, ¿qué pasa si el paciente comenzó la radiación, pero no fue instalado un implante? También tenemos tiempos para poder instalar los implantes. Se ha determinado que puede ser 23.68 meses el tiempo, desde finalizar la radiación hasta la instalación del implante. Ese es el tiempo o el margen que tenemos de seguridad, porque pasado ese tiempo hay mayor riesgo que haya el paciente a que pueda tener una osteoradionecrosis. Pasado este tiempo hay más complicaciones, nos consideren esto. Pasado este tiempo ya el paciente puede evolucionar con casos bastante graves de osteoradionecrosis. ¿Ya? Este es otro artículo que he publicado en base a una revista inglesa, la cual comento sobre oxígeno hiperbárico, y lo que demuestro aquí es que el oxígeno hiperbárico es una opción de tratamiento, sí, pero que no es determinante para que el paciente tenga éxito durante el procedimiento. Porque, como les he mencionado, es parte de mi tratamiento oncológico indicar al paciente oxígeno hiperbárico y me va muy bien. Pero aquí lo que se tiene que manejar también es diversos parámetros. Por ejemplo, hay pacientes que tienen dosis mayores de radiación. Entonces son pacientes que tienen más probabilidad de tener complicaciones. Siempre vean eso. Ya las dosis altas de radiación, esto te va ya a indicar. Si tú de repente escuchas al paciente, no, ha sido 30 grados de radiación, ya entonces tú sabes que las probabilidades a que tenga una complicación son menores. ¿Ya? El oxígeno hiperbárico, pues, ¿no? Se tiene que considerar que el hueso mandibular es más denso, el hueso maxilar es más trabeculado. Por lógica podríamos decir que la mandíbula tiene más probabilidad de que se pueda necrosar que el maxilar superior. Pero muchas veces esto no funciona así, y la necrosis en estas estructuras óseas no solamente va a ser dada por la anatomía del maxilar o la mandíbula,
porque en algunos estudios se ha demostrado que se puede necrosar tanto maxila como mandíbula de la misma forma. Entonces el oxígeno hiperbárico incluso pues va a actuar de forma similar tanto en mandíbula como en maxila. Los efectos no van a ser superiores en maxila o en mandíbula. Entonces sí se ha demostrado eso. Y los resultados pues que determinan, ¿no? Indican que un implante puede fallar en un paciente independientemente de ser administrado un oxígeno hiperbárico, es decir, que aplicando al paciente oxígeno hiperbárico, ¿no? El implante puede llegar a fallar, puede fracasar el implante. Entonces, en estos pacientes se toma en cuenta pues la dosis, los datos, dosis alta de radiación, dosis mínima, local donde fue instalado el implante, tiempo en el cual vas a colocar el implante, son datos que se tienen que tener presente incluso para poder realizar una extracción. Si ustedes tienen un paciente, ha iniciado el proceso de radioterapia, ¿en qué dosis se encuentra? ¿Entienden? O cuándo acabó la radiación. Entonces tienen 23 meses para poder realizar el procedimiento sin riesgo a tener una complicación. ¿Ya? Entonces, el riesgo de que el implante falle también no depende de dónde sea instalado. Justo como mencioné, tanto maxilar o mandíbula, no hay una relación directa. Puede fallar el implante ya sea maxilar o puede ser mandíbula. Y lo que se llega pues, ¿no? A una conclusión es que el oxígeno hiperbárico no va a influenciar en la tasa de sobrevida de estos implantes instalados, y el riesgo de que un implante falle no va a depender del local donde fue instalado. A pesar de estos resultados, pues como les menciono, yo hago parte de mis tratamientos en todos los pacientes porque se requiere que la zona sangre, y la única forma de motivar eso es mediante oxígeno hiperbárico. A pesar que hay algunos medicamentos ahí también que se utilizan, como por ejemplo el tocoferol, que es un medicamento que se utiliza también, pero hay resultados más inmediatos con el oxígeno hiperbárico, y aparte el oxígeno hiperbárico va a desarrollar efectos positivos en el paciente. El paciente llega con más ánimo, el paciente si tenía dolor ya no lo tiene, entonces tiene mecanismos bastante protectores el oxígeno hiperbárico. Entonces no solamente para lo que busca, sino también de un estado anímico, porque estos pacientes oncológicos viven deprimidos, sienten bastantes molestias, y el oxígeno hiperbárico pues ayuda a motivarlos. Este es un artículo que he publicado en una revista pues también inglesa, una rehabilitación de un paciente con adenocarcinoma. Y como les mencioné, las resecciones pueden ser muy amplias, es decir, el cuello se llevó todo el paladar, dejó expuesta la mucosa nasal, el paciente perdió el ojo. Entonces, lo que se espera encontrar en un paciente que pasó un tratamiento oncológico es esto, ¿no? Deformidades faciales, pacientes que ya iniciaron procesos de radiación. ¿Y qué hacer ahí? Viene a ti y dice, no, ya doctor, ya me dieron de alta, ya acabé mi dosis de radiación, rehabilitan. ¿Cómo lo haces? Ahí es donde nacen pues, los implantes dentales. Esos implantes dentales pueden ser instalados a nivel de los rebordes, las estructuras óseas que existen en el paciente, y justo en este paciente se ha considerado eso, instalar en el hueso cigomático, en el margen mortaria. Se utiliza la rehabilitación con implantes dentales a la misma forma de rehabilitar la boca. Y lo que se hace pues es también utilizar pues una imagen de control para saber que los implantes están totalmente inseridos en el hueso, y se empieza a diseñar las prótesis. Las prótesis van a permitir devolver al paciente la estética y también la función, porque ese es el propósito de una prótesis. En estos pacientes pues ya también se hace la misma instalación, una prótesis telescópica que va a la parte estética y atraviesa la parte oral. Entonces, de esta forma rehabilitamos al paciente a nivel de la cavidad oral. El paciente ya tiene pues los dientes para alimentarse, tiene un sellado palatino que le evita la comunicación buco-nasal, y estéticamente
yo creo que sí puede salir a la calle, ¿no? Entonces es una rehabilitación ahí que va a permitir inserirse en la sociedad sin problemas, ¿no? Este es otro artículo que he publicado ya en una revista española de cirugía, y aquí hablamos de rehabilitaciones oculopalpebrales en este tipo de pacientes. Todos los pacientes tenían pues alteraciones, algunos por tumor, algunos por accidentes, llegaron a perder estructuras pues importantes ahí en el ojo, y la rehabilitación de los implantes sigue ese protocolo. Se utilizan los pilares óseos para poder rehabilitarlos, y también se utiliza pues como un protocolo dental, se hace el mismo seguimiento protético para poder rehabilitarlo, solo que aquí tenemos que tener un técnico muy bueno que haga las estructuras adecuadamente, ¿no? Estas son prótesis de silicona, es por eso que se observa naturalidad en el paciente. Imagínense si fueran de acrílico, esas duras, no le daría ese tono, ¿ya? Eso es lo que les quería mostrar ahora, y espero pues que tengan en cuenta esos detalles en cuanto a pacientes oncológicos, porque saber esos datos, como por ejemplo qué tipo de radiación ha recibido, cuánto tiempo ha recibido, dosis baja, dosis alta, y ver el paciente, ¿no? Porque desde ya estoy seguro que van a encontrar, así como yo encontré varios pacientes, pues una boca totalmente contaminada ya después de haber acabado su tratamiento oncológico. Y ahí es donde necesitamos pues ser bastante cautelosos con estos pacientes para no causar una osteoradionecrosis, ¿ya? Porque esas osteoradionecrosis son bien complicadas para resolver. Les mencioné de injertos microvascularizados que se hacen, sí, pero el paciente requiere pues no tener ahí una espera larga, porque hasta que obtengamos pues la cicatrización 6 meses